Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es la médula espinal. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada, es un placer estar de nuevo con ustedes. Y bueno, recordemos que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central, el cual recordemos está conformado por el encéfalo, el tallo cerebral, el cerebelo y la médula espinal, que es la que vamos a estar analizando el día de hoy. La médula espinal se encuentra localizada dentro de la columna vertebral en lo que conocemos como canal medular. Este canal medular va también a llamarse conducto raquídeo y va a estar conformado por los forámenes vertebrales de cada una de las vértebras. La médula espinal va a estar bien protegida precisamente por la columna vertebral, pero también por lo que es el espacio peridural, que tiene tejido graso, y por las meninges, en las cuales también viene incluido el líquido cerebroespinal. La médula espinal va a tener una longitud aproximada de 42 a 45 centímetros y va a ir desde lo que es el foramen magno, donde cambia de médula oblongada a médula espinal, justo por encima de la raíz del primer nervio cervical. Entonces va desde el foramen magno hasta la altura del disco intervertebral, que se encuentra entre L1 y L2. Va a tener en su trayecto una forma cilíndrica, ligeramente aplanada por enfrente y por detrás, y vamos a encontrar dos ensanchamientos que se conocen como intumescencias. La intumescencia cervical en la parte superior y la intumescencia lumbosacra en la parte inferior. La intumescencia cervical la vamos a encontrar aproximadamente desde los segmentos desde C4 hasta T1 aproximadamente. Y la intumescencia lumbosacra la encontramos aproximadamente entre los segmentos T10 hasta T12. ¿Sí? Recordemos que más hacia abajo ya prácticamente se va formando lo que se conoce como cono medular, que es la parte final de la médula espinal, y esta, bueno, va a estar conectada hacia abajo todavía por lo que es un ligamento de pie madre que se conoce como filum terminal, que une este cono medular hasta lo que es el coxis. ¿Por qué se encuentran estos ensanchamientos? Bueno, los ensanchamientos se debe a que en estas áreas se van a encontrar más nervios que van a ir hacia la extremidad superior. Entonces vamos a encontrar parte del plexo cervical y sobre todo el plexo braquial, y en la región lumbosacra el plexo lumbrosacro respectivamente. En los niños, la médula espinal normalmente puede llegar hasta lo que son los segmentos de L3, L4. ¿Por qué en el adulto llega nada más entre L1 y L2? Pues porque el crecimiento de la columna vertebral es más acelerado en relación con el de la médula espinal, de tal manera que diera la impresión de que se viene encogiendo después de los 5 años de edad. Del cono medular hacia abajo, los nervios raquídeos van a tener que alcanzar cada uno sus respectivos orificios intervertebrales para salir y van a formar lo que se conoce como caudequina, que veremos un poquito más adelante. Si nosotros hacemos un corte a nivel de lo que es la columna vertebral, vamos a observar la médula espinal, que va a tener en su interior lo que es la sustancia gris con forma de H y la sustancia blanca en la periferia. Vamos a ver la salida de los nervios motores por lo que es el cuerno anterior y la llegada de los nervios sensitivos en la región posterior. Apreciamos incluso ahí el ganglio cervical. Recordemos que el nervio raquídeo se forma precisamente por las raíces anteriores y posteriores, y después de aquí vamos a encontrar ya ramos dorsales y ramos ventrales. En total vamos a tener 31 pares de nervios raquídeos, de los cuales vamos a tener 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y solamente un nervio coxígeo. Esto es de cada lado, por eso son 31 pares. Vamos a tener 8 nervios cervicales y vamos a recordar que los nervios cervicales, sobre todo los primeros 7, surgen de encima de lo que sería la vértebra correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que por encima de lo que es la primera vértebra cervical surge el primer nervio cervical, o sea, C1. Por encima de la segunda vértebra surge C2, por encima de la tercera C3 y así sucesivamente. Sin embargo, entre la séptima vértebra cervical y la primera torácica surge la octava raíz cervical, que es C8. Y entonces ahora, a partir de la región torácica, cada uno de los nervios raquídeos surge por debajo de su vértebra correspondiente. O sea que T1 surge por debajo de la vértebra T1, T2 por debajo de la vértebra T2 y así sucesivamente.
En las regiones cervicales, decíamos, se van a formar estos plexos junto con lo que es el plexo braquial, al igual que lo que es en la región lumbosacra. Y entonces observamos cómo a nivel de lo que es el cono medular salen ya lo que son los nervios de la cauda equina o cola de caballo, que los podemos apreciar en estas imágenes. Aquí tenemos lo que son las raíces anteriores, las cuales son eferentes y van a llevar los impulsos motores, y tenemos lo que son las raíces posteriores, que son las aferentes, que van a traer los impulsos sensitivos. Si nosotros hacemos un corte a nivel de lo que es la columna vertebral, quitando o retirando lo que son las láminas, vamos a observar incluso aquí en este corte también el retiro de lo que es el hueso occipital, y observamos hacia arriba la abertura del cuarto ventrículo, que está a nivel del puente y la médula oblongada, y aquí tenemos médula oblongada, se alcanzan a ver los fascículos gracílico uniforme con sus tubérculos respectivos. Entonces, a partir de este segmento, que es donde se encontraría el foramen magno y donde encontramos ya la salida del primer nervio cervical, se forma lo que es la médula espinal. Los nervios raquídeos normalmente van a salir, decíamos, en forma recta en la región cervical, de tal manera que el nervio raquídeo inmediatamente encuentra su foramen intervertebral y va a salir en forma horizontal. Sin embargo, conforme vamos descendiendo, como el tamaño de la médula es menor al tamaño de la columna vertebral, los nervios tienen que comenzar a hacer un trayecto en sentido caudal, de tal manera que tienen que descender para ir encontrando su respectivo orificio intervertebral. Normalmente ya en lo que es las regiones torácicas altas, tienen que bajar un segmento para encontrar su foramen intervertebral. En las regiones ya torácicas bajas tienen que bajar hasta 2 segmentos, y en la región lumbosacra se tienen que dirigir varios segmentos para ir alcanzando su respectivo orificio o foramen intervertebral, de tal manera que en esta porción ya no hay médula espinal, solamente se van a encontrar los nervios de la cauda equina. Es por eso que muchos anestesiólogos prefieren el sitio de una punción o anestesia a nivel de lo que es L2, L3, ya que en este sitio, bueno, ya no vamos a encontrar médula espinal. Y en los niños, como llega entre L3 y L4, muchas veces se prefiere un bloqueo a nivel del hiato del sacro para realizar lo que se conoce como bloqueo caudal. Aquí tenemos la representación de la cauda equina. Vemos la porción final de la médula espinal, más o menos a nivel de L1, L2. Se alcanza a observar lo que es el cono medular y cómo los nervios van descendiendo en sentido caudal hasta encontrar sus respectivos forámenes, formando lo que se conoce como la cauda equina. La médula espinal va a estar rodeada de lo que son las meninges. Recordemos que las meninges van a ser 3, la más externa y más gruesa es una paquimeninge conocida como dura madre, que es de tejido fibroso, la cual prácticamente es continuación de lo que es la meninge que viene desde el cerebro. Sin embargo, forma un saco de dura madre que se está fijando desde arriba a nivel de lo que es el foramen magno y se va también fijando hacia lo que son los forámenes intervertebrales para continuarse con los nervios raquídeos y con la capa más externa de epineuro de estos nervios. Esta dura madre se continúa prácticamente por todo lo que es el canal medular, inclusive por debajo de lo que es ya el cono medular, cubriendo aún lo que es la cauda equina y fijándose a nivel de la segunda vértebra sacra. Por dentro de ella vamos a encontrar la segunda meninge, que es una meninge delgada, que va a estar conformada por fibras elásticas y colágena, que se conoce como aracnoides, precisamente porque tiene forma de telaraña. Esta pues se adhiere, aunque no totalmente, a lo que es la dura madre. Y bueno, esta aracnoides se va a estar conformando hacia lo que es el interior junto con la pía madre, que es la tercera capa, la más interna, unas prolongaciones que se conocen como trabéculas, y dentro del espacio que se forma entre la aracnoides y la pía madre vamos a encontrar la circulación del líquido cerebroespinal, que sabemos es un líquido claro, transparente, que tiene glucosa, tiene proteínas, tiene electrolitos y bueno, nos sirve también para protección y se produce en los plexos coroideos que se encuentran arriba en lo que son los ventrículos. Y en la parte más interna, pegado prácticamente ya a lo que es la médula espinal, vamos a encontrar la pía madre, que es la más delgadita, también de tejido fibroso. En conjunto a la aracnoides y a la pía madre se les conoce como leptomeninges.
Y esta leptomeninge delgadita, que es la pía madre, se adhiere también a lo que son las raíces anteriores y posteriores y a los cordones laterales de la médula, formando un ligamento que se conoce como ligamento dentado, el cual le va a dar soporte y estabilidad a la médula espinal para evitar desplazamientos y desgarros. Y mencionábamos, se va a conformar lo que es el filum terminal por la pía madre, que lo va a fijar hasta lo que es la región del coxis. Aquí observamos este ligamento dental, que tiene forma de una sierra, ligamento dentadito, y aquí observamos cómo la dura madre se va continuando con el epineuro de las raíces nerviosas y se fija hasta la segunda vértebra sacra. Antes de ver la configuración interna de la médula, vamos a hablar primero cómo está la circulación de esta médula espinal. La circulación va a depender principalmente de lo que son las arterias espinales. Tenemos la arteria espinal anterior, que como su nombre lo dice, va a correr por la parte anterior de la médula espinal, y las dos arterias espinales posteriores que van a correr por la parte posterior. Si nosotros hacemos un dibujito de cómo es un corte de la médula espinal, vamos a observar que más o menos tiene esta forma, en la cual vamos a tener una cisura anterior y voy a tener un surco posterior. Y en este sitio, bueno, vamos a encontrar lo que es la configuración interna, que va a ser la sustancia gris, que tiene más o menos así una forma de H. Y entonces, bueno, aquí tenemos lo que son las raíces posteriores, que van a tener su ganglio. Y aquí tenemos lo que son las raíces anteriores, se juntan y forman lo que es el nervio raquídeo. Y entonces vamos a tener que la arteria espinal anterior corre por la parte anterior, y las arterias espinales posteriores, que son dos, corren por detrás en unos pequeños surquitos paramedios que se encuentran en la región posterior. ¿De dónde van a venir estas arterias? La arteria espinal anterior va a venir precisamente de lo que son las arterias vertebrales. Recordemos que las arterias vertebrales son ramas de la subclavia y van a ascender por lo que son los forámenes transversos de la columna cervical. Al pasar lo que es la primera vértebra cervical, se meten a nivel de lo que es el triángulo suboccipital y ingresan a lo que es el interior del cráneo a través de lo que es el foramen magno. La unión de lo que son las dos arterias vertebrales van a conformar lo que es la arteria basilar, que después ya nos va a dar lo que son los ramos cerebrales posteriores para el circuito cerebral arterial, el cual se conocía antes como polígono de Willis. Esta arteria espinal anterior entonces se va a formar por ramitas que vienen de las dos arterias vertebrales y va a ir descendiendo por lo que es la parte anterior de la médula espinal, ¿sí? Por todo el trayecto de la médula espinal. Sin embargo, obviamente, durante su trayecto va a ir disminuyendo de calibre, por lo tanto requiere de otras arterias que se encarguen de darle más nutrición. Estas arterias que van a llegar se llaman arterias segmentarias. Las arterias segmentarias pueden venir directamente dependiendo de cada una de las regiones a nivel del cuello, vienen de la arteria vertebral, pueden venir de las arterias cervical ascendente, que recordemos es una rama del tronco tirocervical, y cervical profunda, que vienen también de los troncos costocervicales. Entonces, de la vertebral, cervical ascendente y cervical profunda. Y estas arterias, bueno, ingresan por lo que es el foramen intervertebral para anastomosarse con la arteria espinal anterior. Sin embargo, no todas las arterias que ingresan por el foramen intervertebral alcanzan a anastomosarse y no todas son segmentarias. En la región torácica, las arterias segmentarias van a venir de las arterias intercostales posteriores, en la región lumbar van a venir de las lumbares e incluso pueden llegar algunas ramas ascendentes que vienen de la sacra lateral. En la región posterior tenemos algo similar. Las dos arterias espinales posteriores van a surgir de lo que son las arterias cerebelosas inferiores posteriores, que son ramas de la arteria vertebral, o a veces pueden venir directamente de la arteria vertebral. Y lo mismo, van a ir corriendo por la parte posterior a nivel de los surcos paracentrales o paramedios y van a ir disminuyendo de calibre conforme van avanzando. Y en su trayecto van recibiendo también arterias segmentarias que de igual manera pueden venir de las arterias vertebrales, de las arterias cervical ascendente y cervical profunda, en la región torácica de las arterias intercostales posteriores, en la región lumbar de las arterias lumbares y unas ramitas ascendentes de las sacras laterales. Estas arterias, una vez que van ingresando, van a mandar también ramitas hacia lo que es el interior de la médula espinal.
las arterias se van a llamar arterias surcales, y estas arterias surcales van a estar irrigando el interior de la médula espinal. Si lo dividimos en tercios, la arteria espinal anterior, a través de sus surcales, irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal, y las arterias espinales posteriores solamente irrigan el tercio posterior. Por debajo de lo que es T4, la arteria espinal anterior y posteriores ya son muy delgaditas, y la irrigación ya va a depender principalmente de lo que son arterias intercostales bajas y de las arterias lumbares. Es por eso que en las cirugías vasculares de la aorta se debe tener mucho cuidado de no traccionar y desgarrar estas arterias lumbares, ya que podrían condicionar una falta de irrigación a la médula espinal, lo cual puede llevar a una necrosis y a una disfunción de la médula espinal. Aquí tenemos cómo ingresan. Hacemos un corte a nivel de lo que es la región torácica. Observamos vértebras torácicas. Aquí se ven lo que son las costillas. Entonces tenemos aquí lo que es la porción de la arteria aorta torácica descendente. Y tenemos los dos ejemplos. Tenemos la arteria segmentaria, que como nos damos cuenta, viene de una arteria intercostal posterior, de su ramo posterior, ingresa a través de lo que es el foramen intervertebral, a través también de lo que son los nervios raquídeos, y alcanza a la arteria espinal anterior para generar una anastomosis. Entonces aquí lo vemos todo su trayecto de esta arteria, y se anastomosa para mejorar la circulación de la arteria espinal anterior. Sin embargo, decíamos que las arterias segmentarias no siempre ingresan. Entonces, de tal manera que en algunos casos estas arterias intercostales posteriores mandan las arterias que van a ingresar por lo que es el foramen intervertebral y van a ir por encima de lo que son los nervios raquídeos y los van a irrigar. Y estas arterias se van a conocer como arterias radiculares. Entonces, vamos a tener una arteria radicular anterior y una arteria radicular posterior. Entonces, estas, como observamos, no alcanzan a anastomosarse plenamente con lo que es la arteria espinal anterior. Entonces, solamente las arterias segmentarias son las que alcanzan a hacer esa anastomosis. Y aquí observamos entonces a nivel de lo que es la cisura anterior de la médula, lo que es el ingreso de las arterias surcales, que van a irrigar, como mencionábamos, 2/3 anteriores de la médula espinal, y las arterias espinales posteriores solamente el tercio posterior. Aquí nuevamente observamos una arteria segmentaria que se anastomosa con lo que es la arteria espinal anterior, y de este lado solamente los ramos radiculares anterior y posterior. El drenaje venoso de la médula espinal va a ser parecido. Vamos a tener el drenaje hacia lo que son las venas espinales anteriores y posteriores, que regularmente son 2 o 3. Y estas venas van a drenarse a través de lo que son venas radiculares, las cuales van a desembocar en la vena intervertebral. Recordemos que en el canal medular se van a encontrar los plexos venosos internos. La vena basivertebral, que está drenando el cuerpo de la vértebra, desemboca en lo que es el plexo venoso interno anterior, que más o menos está conformada por unas 12 venas, y estas también se juntan con lo que son las venas del plexo venoso interno posterior para formar lo que son las venas intervertebrales, que son las que ya salen por el foramen intervertebral y van a desembocar, dependiendo del segmento, en la región de las venas vertebrales a nivel cervical, de las venas intercostales para ir al sistema ácigos en la región torácica, de las venas lumbares para llegar por el sistema lumbar ascendente al sistema ácigos en la región lumbar. Y entonces, bueno, estas venitas que decíamos drenan directamente en esta vena intervertebral. Aquí tenemos el ejemplo en la región cervical, entonces cómo se forman las venas vertebrales. Entonces están desembocando lo que son las venas intervertebrales a través de los plexos venosos internos, y estas venas vertebrales ya desembocan directamente hacia lo que es el drenaje de la subclavia. Aquí tenemos la conformación, entonces, en un corte, la médula espinal con su sustancia gris en el centro, sustancia blanca en la periferia. Se observan lo que son las raíces anteriores y posteriores respectivamente, y las cubiertas de las meninges, donde sería la pía madre adherida totalmente a la médula espinal. La aracnoides se va a encontrar más externa. Entre ellas se encuentra el espacio subaracnoideo, que es donde circula el líquido cerebroespinal, y por fuera la dura madre, que decíamos se continúa incluso con el epineuro de los nervios. Y entonces todo este canal medular va a estar conformado primeramente por lo que es el espacio peridural, en donde se encuentran los plexos venosos internos. Tenemos, decíamos, lo que es la dura madre, ¿sí? Después lo que es la aracnoides,
que tiene sus trabéculas. Después ya tenemos lo que es la pía madre adherido a lo que es la médula espinal. Si nosotros retiramos la sustancia blanca, vamos a observar dentro de la configuración interna de la médula que tiene la sustancia gris forma de una letra H. Aquí recordemos conceptos. En el caso del sistema nervioso central, la sustancia gris van a ser núcleos, y los núcleos son un conglomerado de cuerpos neuronales o de somas de las neuronas. Entonces en este sitio vamos a encontrar múltiples cuerpos neuronales, y los nervios que van a salir van a estar conformados principalmente por lo que son axones, que van a estar mielinizados de sustancia blanca. Recordemos que los acúmulos de cuerpos neuronales fuera del sistema nervioso central nos van a formar lo que se conocen como ganglios. Sin embargo, la sustancia blanca de la médula espinal va a estar conformada por axones mielinizados por los oligodendrocitos, y esto se conoce como tractos, ¿sí? Entonces, núcleo es un aglomerado de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Tracto es un conjunto de axones en el sistema nervioso central. Ganglio es un conjunto de somas fuera del sistema nervioso central. Y nervio son los axones fuera del sistema nervioso central. Y entonces la sustancia gris la vamos a encontrar, decíamos, con forma de H. Va a tener unos cuernos posteriores y unos cuernos anteriores. De los cuernos anteriores surgen lo que son las fibras eferentes, que son neuronas motoras que van a conducir hacia lo que es el movimiento. Y por lo que es la raíz posterior van a entrar al asta posterior, lo que son las raíces aferentes, que van a ingresar con todo lo que son las sensaciones. Si nosotros hacemos un corte a nivel de la médula espinal, vamos a observar entonces las características que son diferentes en cada uno de los segmentos. A nivel del tercer segmento cervical, la encontramos más redondeada. A nivel de la intumescencia cervical, aquí en este corte a nivel de C6, ya se ve más ovalada, más ancha. A nivel de la región torácica vuelve a ser más delgada, más redondeada. Y a nivel lumbosacro, nuevamente se ve la intumescencia lumbosacra que la hace más gruesa. Y entonces, bueno, vamos a encontrar, decíamos, que la periferia va a estar conformada por sustancia blanca y el centro por lo que es la sustancia gris. De la sustancia gris ya mencionamos, vamos a encontrar astas o cuernos posteriores que ingresan lo que son fibras sensitivas. En la parte anterior, astas o cuernos anteriores por donde egresan las fibras eferentes motoras, y van a estar unidos por lo que se le conoce como la comisura gris. Y en el centro va a tener un pequeño foramen, que es el agujero ependimario o agujero central de la médula, que es continuación prácticamente de lo que es el cuarto ventrículo a través de la médula oblongada. Va a estar revestido por células de tipo ependimario, y en este sitio circula también líquido cerebroespinal. La sustancia blanca, bueno, si nosotros vemos, decíamos, la médula espinal tiene una cisura profunda anterior, va a tener un surco posterior pequeño, y entonces, bueno, la sustancia blanca se va a dividir en cordones o funículos. Vamos a tener un primer cordón, que es el cordón anterior, que va a ir desde lo que es prácticamente la fisura o cisura anterior a lo que es la salida de las raíces anteriores. Entonces, toda esta parte de aquí sería lo que nosotros conocemos como el cordón anterior o funículo anterior. Ahora, si nos vamos desde la salida de lo que son las astas motoras, bueno, las fibras motoras, hasta la entrada de lo que son los nervios sensitivos en las astas posteriores, todo esto se va a conocer como cordón lateral. Y en la región posterior, desde lo que es la entrada de las fibras sensitivas hasta el surco posterior, este de aquí se le va a conocer como cordón posterior. Entonces tenemos un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Y la sustancia gris tenemos astas anteriores y astas posteriores. Entonces vamos a ver qué características encontramos dentro de cada una de estas áreas. La sustancia gris, ¿sí? Vamos a tener que en la región cervical va a tener en su parte anterior lo que son un grupo medial de cuerpos neuronales para la inervación principalmente de lo que son los músculos que se encuentran en la parte central de nuestro tronco, o sea, desde lo que es el cuello, tórax, abdomen y la región de la pelvis. Y vemos, se encuentran en todos los segmentos de la médula espinal este grupo medial para la inervación de estos músculos. Y lateralmente, a nivel de lo que es la región
del plexo braquial y de la región lumbosacra, encontramos un grupo medial precisamente para los músculos de las extremidades superiores e inferiores respectivamente. A nivel de la región cervical vamos a encontrar también lo que es otro núcleo, que va a ser el núcleo del frénico, que es un núcleo que se va a encontrar entre los segmentos C3 a C5. Recordemos que el nervio frénico se forma de C3 a C5 y se va a encargar de la inervación del diafragma. Entonces en este sitio vamos a encontrar ese núcleo. Y también recordemos que el 11º par craneal o nervio accesorio tiene una porción espinal desde C1 hasta C5 y podemos encontrar también este núcleo accesorio para la inervación de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio respectivamente. En lo que son el cuerno posterior o sensitivo, normalmente vamos a encontrar, de acuerdo a las láminas de Rexed que veremos a continuación, lo que es la sustancia gelatinosa y lo que es el núcleo propio, que van a recibir lo que son los estímulos sensoriales de dolor y temperatura y de propiocepción respectivamente, y pues los vamos a encontrar prácticamente en todos los segmentos de la médula espinal. En las regiones torácicas, principalmente desde lo que es T1 hasta L2, a veces L3, y hay quienes lo marcan desde C8, vamos a encontrar también otros núcleos que van a conformar un asta lateral, que es el sitio en donde se van a encontrar las neuronas para lo que es la inervación autónoma simpática. Entonces aquí es donde se generan principalmente todo lo que son los nervios que vienen comandados desde la región del tálamo y vienen bajando. Y bueno, este segmento forma los nervios simpáticos que se conectan con el tronco simpático para la formación de los nervios esplácnicos. Entonces desde T1 hasta L2. Y en los cordones, pues bueno, vamos a encontrar, decíamos, lo que se conocen como tractos, que aquí los vamos a ver más adelante, que son estos de aquí. Recordemos que los tractos son conjunto de axones y los hay ascendentes que van a llevar las sensaciones desde lo que es la periferia hacia lo que es el sistema nervioso, y los eferentes que van a ser descendentes, que van a venir desde un punto más elevado, que puede ser desde la corteza, que puede ser desde lo que es el mesencéfalo a nivel de la médula oblongada, ¿sí? Entonces estos tractos están en ambos lados. Aquí por cuestiones didácticas tenemos en lo que es el lado izquierdo mío o el derecho de su pantalla lo que es los tractos descendentes y en el lado contrario los tractos ascendentes. Vamos a comenzar hablando nada más ahorita rápido generalidades de estos tractos, ya los veremos más adelante en forma más exclusiva. Y entonces recordemos que tenemos el tracto espinotalámico, que está conformado por el tracto espinotalámico lateral y anterior, porque se encuentran en el cordón lateral y cordón anterior respectivamente, aunque funcionalmente, bueno, trabaja como si fuera uno. Y este tracto espinotalámico anterolateral nos va a llevar lo que es todo lo de la temperatura, ¿sí? Todo lo que es analgesia o dolor y lo que es el tacto leve, ¿sí? Entonces este tracto espinotalámico nos lleva a las sensaciones termoalgésicas y también el tacto leve. Entonces, normalmente cuando viene el estímulo pasa directamente hacia lo que es el asta posterior, hace sinapsis con la neurona de segundo orden. Acuérdense que la de primer orden es la que se encuentra en el ganglio posterior, ingresa, hace sinapsis, se cruza al lado contrario y encuentra el tracto espinotalámico anterolateral, y de aquí asciende hasta lo que es el tálamo a nivel del núcleo ventral posterolateral para conformar la neurona de tercer orden, que ya va a llevar el estímulo termoalgésico hacia lo que es la corteza cerebral. Entonces, en este sitio encontramos, ¿sí?, lo que es el tracto espinotalámico anterolateral. Tenemos también lo que son los tractos que van a ir de la médula espinal hacia el cerebelo, que son los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, que se encuentran en el cordón lateral y van a llevar todo lo que son las sensaciones propioceptivas inconscientes. Estas sensaciones, bueno, a través del tracto espinocerebeloso posterior, igualmente van a ingresar por lo que es el asta posterior, ingresan, y normalmente por el mismo lado asciende hasta llegar a la médula oblongada, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia lo que es el cerebelo, y el tracto espinocerebeloso anterior normalmente igual llega por lo que es el asta posterior, pero bueno, este es cruzado, encuentra este tracto espinocerebeloso anterior, sube hasta lo que es el tallo cerebral y de ahí vuelve a regresar hacia lo que es el cerebelo, ¿sí?
Entonces de esto nos van a llevar todo lo que es las sensaciones propioceptivas inconscientes, en las cuales, pues bueno, nuestro sistema sabe qué tanta tensión tiene un ligamento, un músculo, si está flexionado, si está contraído, etcétera. Vamos a tener también lo que son los tractos posteriores, ¿sí? Que son muy importantes, que nos van a llevar a través de dos fascículos que se llaman fascículo gracil y cuneiforme. Si nos regresamos la diapositiva anterior, vamos a encontrar que los fascículos gracil y cuneiforme, que se encuentran aquí en este cordón posterior, ¿sí? El gracil, que se encuentra más cerca de lo que es el surco posterior, va a llevar todo lo que es la información propioceptiva consciente de todo lo que son las extremidades inferiores. Y el cuneiforme, que se encuentra lateral, solamente lo vamos a encontrar en los segmentos altos de lo que es la médula espinal, va a llevar lo que es las sensaciones propioceptivas conscientes de las extremidades superiores. Entonces estos fascículos gracil y cuneiforme, antes llamados de Gall y Burdak, ¿sí? Llevan lo que son las sensaciones de vibración, tacto fino, propiocepción, peso y discriminación de dos puntos. ¿Sí? Nosotros sentimos cómo vibran las cosas, ¿sí? A través de lo que es la piel. Podemos también sentir el tacto fino, sabemos que tenemos puestos unos zapatos o que tenemos un celular en la bolsa, o sentimos el reloj, sentimos la ropa que tenemos puesta, los calcetines, a través precisamente de estas sensaciones de tacto que llegan por el asta posterior e ingresan inmediatamente a este cordón posterior y ascienden en forma directa para ya después cruzarse a nivel de la médula oblongada y formar el lemnisco medial que veremos en los tractos ascendentes. Llevamos sensaciones, decíamos, de propiocepción consciente. Tú sabes si estás parado, sentado, hincado, si tus manos están flexionadas, si tus codos están flexionados, extendidos, etcétera. Toda esa información se lleva por aquí. Y la sensación de peso, que nos indica, bueno, nosotros podemos saber si un objeto pesa más que otro. Si nos dan un producto que pese medio kilo y otro que pesa 2 kilos, cerramos los ojos, sabemos o distinguimos cuál es el que pesa más. Y la discriminación de dos puntos, si nos tocan en dos sitios diferentes, podemos reconocer los dos sitios donde nos están tocando. Esa prueba se hace mucho con un compás y entonces podemos ir picando o estimulando dos segmentos y lo podemos reconocer. Entonces todo esto, decíamos, va a viajar a través también de lo que es el asta posterior, ingresa, se viene directo sin cruzarse y asciende, y al llegar precisamente a lo que es la médula oblongada, hace el cruce para formar, decíamos, lo que es el menisco medial, y después ya ascender hacia lo que es el tálamo en la famosa decusación sensitiva que ocurre a nivel del menisco medial. Y en forma agregada, pues vamos a tener otros pequeños tractos como el espino olivar, que viene prácticamente hacia lo que es de la médula espinal hacia las olivas, y el espino tectal, que normalmente va a ir de la médula espinal hacia los colículos superiores que se encuentran en el mesencéfalo. Y en la región descendente, bueno, tenemos los principales, van a ser los córtico-espinales, que sabemos vienen desde la corteza cerebral y vienen descendiendo por las vías piramidales, en donde se cruzan a nivel de la médula oblongada y después ya corren por lo que es el cordón lateral de la médula espinal, y de aquí surgen los axones que van a salir hacia lo que es el asta anterior motora para estimular los movimientos voluntarios. Este es el principal y este es el que viene cruzado, y lo que es el córtico espinal anterior normalmente viene directo, pero este es el que tiene importancia clínica. Y otros tractos que podemos ver aquí, por ejemplo en el cordón lateral, el rubro espinal viene de los núcleos rojos del mesencéfalo para estimular lo que son los movimientos flexores de los músculos. Los tractos vestíbulo-espinales, que se van a encargar principalmente de lo que son los movimientos o las extensiones de los músculos, ¿sí? Tecto espinal, que viene desde lo que es los colículos superiores. Olivo espinal, que viene desde lo que es las olivas de la médula oblongada, y bueno, también algunas fibras bajan en forma del sistema reticular para generar lo que son principalmente reflejos. Finalmente, para terminar, tenemos lo que son las láminas de Rexet, ¿sí? Las cuales fueron descritas por este autor. Tenemos en lo que es la lámina 1, ahí encuentra lo que es el núcleo póstero-marginar o póstero-lateral, en el cual, bueno, ingresan lo que son las raíces posteriores y tiene algunas fibritas que suben y descienden como tracto póstero-lateral, antes conocido como tracto de Lissauer. Sube más o menos unos 2 o 3 segmentos y desciende un par de segmentos.
De ahí pasan a lo que es la sustancia gelatinosa, antes llamada sustancia de Rolando, en el cual, bueno, aquí se reciben las sensaciones termoalgésicas, el 3 y 4, que me están formando lo que es el núcleo propio, para también las sensaciones propioceptivas, al igual que lo que es el 4 y 5, el 5 y 6, perdón, que forman la base y el cuello, también son la propiocepción. En lo que es parte anterior tenemos los segmentos o las láminas 8 y 9, en donde, bueno, se van a encontrar lo que son las neuronas motoras, alfa y gamma, que van a llegar las alfa a lo que es la placa neuromuscular, y las gamas que van a llegar a la región intrafusal del músculo. El 7 ya lo habíamos mencionado, que se va a encontrar desde los segmentos de T1 hasta L2, y se va a encargar principalmente de lo que es la inervación simpática. Y el 10 que se va a encontrar a nivel de la comisura de la sustancia gris para el paso de lo que son fibras de un lado a otro de lo que es la médula espinal, y en el centro se va a encontrar, decíamos, lo que es el canal ependimario o canal central de la médula espinal. ¿Sí? De esta manera terminamos este breve repaso. Espero que les haya gustado. Nos vemos muy pronto.